Hola, hoy vamos a hablar sobre fundamentos de lubricación automotriz, específicamente sobre los aditivos. Pasemos ahora a hablar de los aditivos. Como habíamos dicho anteriormente, son sustancias químicas que se añaden a los básicos minerales y o sintéticos. Los sintéticos, por ser de muy buena calidad, no se escapan de que le agreguemos aditivos para mejorar propiedades ya existentes en esa base de aceite o lubricante o para impartirle propiedades adicionales, inclusive para inhibir algunas propiedades que tiene la base, bien sea sintética o mineral. Un buen aditivo debe ser soluble en el básico a las temperaturas de operación y se mantenga soluble durante todo el tipo de operación que tenga el aceite lubricante en el componente. Estables quiere decir que no se modifiquen, que no se pierdan sus características por mucho que tenga altas temperaturas. De baja volatilidad significa que el aditivo no se volatilice cuando se está haciendo el proceso de mezcla y por supuesto no se volatilice cuando está en operación dentro del componente. Compatible con otros aditivos porque las formulaciones hoy en día no solamente es un solo aditivo el que va, sino que se habla de paquetes de aditivos. Existen muchos tipos de aditivos como los que vemos en esta lámina, como son el caso de los antioxidantes, antiarrumbrantes, antiespumantes, antidesgastes, modificadores de fricción, extrema presión, depresores del punto de fluidez, mejoradores del índice de viscosidad, inhibidores de corrosión y detergentes dispersantes. De estos vamos a hablar un poquito más en detalle en las láminas que siguen. Un lubricante para motor debe tener la capacidad de reducir la fricción, resistir a la oxidación por altas temperaturas y en mezcla con el oxígeno, minimizar la formación de depósitos y prevenir la corrosión y el desgaste. En eso ayudan mucho los aditivos. Los aditivos que se le agregan o se le incorporan a la formulación de un aceite para uso de motores implica la calidad e implica la viscosidad y fluidez. Con aditivos que tienen que ver con el proceso de calidad de un aceite están los dispersantes, los detergentes, los antidesgastes, los antioxidantes, los modificadores de fricción y los antiespumantes. Como su nombre lo indica, muchos de ellos tienen el nombre con la función con que van a cumplir dentro de la formulación de un aceite. Por ejemplo, los detergentes, como su nombre lo indica, son los que van a permitir que el motor esté mucho más limpio, ensuciando a la vez el aceite como tal. Los antidesgastes, pues su función es que evitar el desgaste entre las superficies que están en movimiento del motor. Antioxidantes son para que el aceite como tal se inhiba o alargue su vida útil, evitando la oxidación o el deterioro por efectos de alta temperatura. En cuanto a los aditivos que se utilizan para la mejora de las características de fluidez o de viscosidad, están los modificadores de viscosidad, que son los que me permiten formular un aceite de motor monogrado o multigrado, que tenga multigrados o multigradación en cuanto a los valores de viscosidad y que sea estable con los cambios de temperatura. Y el depresores de punto de fluidez son aquellos que permiten que el aceite pueda trabajar en condiciones mucho más frías de lo que normalmente trabajaría la base, bien sea mineral o bien sea sintética. Aditivos de aceite de motor. Los productores de aceites tienen cuidado de verificar la compatibilidad de los aditivos de aceite que se utilizan, de manera que puedan ser utilizados varios tipos de productos sin que haya reacciones entre ellos. Para cada uno de los requisitos de aditivos se pueden utilizar una serie de productos químicos que se ayudan mutuamente. Los aditivos equilibrados se llaman un paquete de aditivos, eso es una formulación como tal. Hablemos ahora de los aditivos que se utilizan para mejorar el aceite base o la base lubricante proveniente o bien sea del crudo, del petróleo o bien sea de fuentes sintéticas o re-refinadas. El primero de ellos es el mejorador de índice de viscosidad, siglas en inglés VI. Él se encarga de modificar la viscosidad del fluido base para que cambie menos a medida que sube la temperatura, lo cual permite que el lubricante funcione sobre un rango de temperaturas mucho más amplio. Eso lo veremos en la figura 22.5 más adelante. El segundo tendríamos aquí el depresor del punto de fluidez, que el cual mantiene el lubricante fluyendo a muy bajas temperaturas. Decíamos que un aceite mineral normal, su punto de fluidez estaba alrededor de 0 grados o Fahrenheit o menos 18.8 grados Celsius. Esto pudiera ser mejorado agregándole ese depresor del punto de fluidez, lo cual lo podríamos llevar hasta menos 50 o menos 45 grados Celsius. Agente antiespumante. La espuma reduce la eficiencia de un lubricante. Los agentes antiespumantes reducen o detienen la formación de espuma cuando el aceite se agita o se airea, como es el caso cuando ocurre que el cigüeñal,
contrapesos del cigüeñal golpean el aceite que se encuentra en el cárter. Esto puede producir espumas, las cuales pueden ser succionadas por la bomba de aceite, de presión de aceite del motor, lo cual generaría fallas prematuras en los dientes de los engranajes. 22.5, donde vemos el mejorador de índice de viscosidad o VI Improver, que es un polímero y que se siente como espuma de caucho finamente molida y comprimido en temperatura ambiente. Cuando se disuelve en el aceite, este se expande al calentarse, lo cual permite mantener el aceite sin adelgazamiento o pérdida de su viscosidad. Ahora hablaremos de los aditivos para proteger la base lubricante o aceite base como tal. Entre ellos está el número básico total TBN, actualmente se denomina número básico BN, que es la reserva de alcalinidad medido en miligramos de hidróxido de potasio por gramos de muestra, utilizada para neutralizar los ácidos creados durante el proceso de combustión. Los niveles típicos de un TBN están entre 10 y 20. Eso va a depender mucho del nivel de azufre que tenga el combustible. Cuanto mayor sea el porcentaje de azufre en el combustible, mayor será el número BN o TBN. El aceite de larga vida tiene generalmente un número de base total mucho más alto que otros aceites. Los aceites de gasolina o aceites que se van a utilizar en motores a gasolina, como vamos a ver mucho más adelante, ya que la gasolina no tiene tanto contenido de azufre, pues el BN no es una propiedad importante o un aditivo importante a ser considerado en la formulación. Aditivos para proteger el aceite base, seguimos con el antioxidante, los cuales disminuyen la descomposición del fluido base causado por el oxígeno que está presente en el aire y el calor. La oxidación es la principal causa de la degradación del lubricante en servicio. Se dice que por cada grado por encima de la temperatura normal de trabajo de un aceite, hace que se incremente en el doble la oxidación del aceite como tal, lo cual hace que su vida útil se reduzca a la mitad. Por eso es conveniente tener una buena dosificación de antioxidantes para aceites que se trabajan a altas temperaturas. Ahora hablaremos de los aditivos para proteger el motor. Entre ellos tenemos el inhibidor de oxidación, el cual inhibe la acción del agua sobre el metal ferroso, como es el caso del acero. Sabemos que hay un ataque severo cuando el acero o las partes de hierro son expuestas a la humedad, y en el caso de los motores de combustión interna hay bastante humedad por todos lados. Seguimos con el inhibidor de corrosivo. Protege los metales no ferrosos, como es el caso del cobre, del ataque del ácido. Este ácido generalmente viene del mismo aceite, que es el que se va degradando por efectos de la oxidación, y atacan principalmente las piezas que decimos son de metales amarillos que contienen cobre, como son los cojinetes de bancada, cojinetes de biela y los cojinetes de árbol de leva. El aditivo antidesgaste forma una capa protectora sobre superficies metálicas para reducir la fricción y evitar el desgaste cuando no hay película lubricante. Aquí el típico es el antidesgaste de ditiofosfato de zinc, que está formado por moléculas polares o cabezas polares que se adhieren firmemente a la superficie metálica, y les queda una cola que se fortalece cuando hay contacto metal con metal, lo cual hace que evite que el contacto metal sea severo. Pero cuando hay condiciones muy extremas entre las piezas en contacto, como es el caso de los engranajes de las cajas reductoras o las cajas de transmisiones, se usa un aditivo que es de extrema presión. Este aditivo tiene su característica básica, que él actúa cuando se eleva la carga y con ello lleva elevadas temperaturas, o sea que pareciera que es como que si pasáramos un switch y él arranca a trabajar. En este caso, él actúa sobre la superficie o reacciona sobre la superficie metálica, produciendo una capa resbalosa de contacto. El característica típica de este aditivo es que es de un olor muy fuerte. A manera de resumen, presentamos esta tabla que me lista todos los aditivos que hemos conversado, la función que deben cumplir en la lubricación, en el efecto de lubricación, y los compuestos típicos de los que están hechos. Por ejemplo, el primero que aparece allí es el dispersante, cuya función es mantener en suspensión lodos, hollines, contaminantes, bien sean internos o externos, y está compuesto típicamente de succinaminas, ésteres succínicos y aminas.
El antioxidante, que hemos hablado bastante de él, es la de prevenir la oxidación del aceite, formación de depósitos y productos corrosivos, ácidos en este caso, y aumento de la viscosidad. Los compuestos típicos de estos aditivos son fenoles impedidos, aminas aromáticas, sulfuros, el ditiofosfato de zinc, que también lo mencionamos, que es también como aditivo antidesgaste, pero tiene también funciones de antioxidante. Otro que hemos hablado bastante es el de modificadores de viscosidad, la cual su función es mejorar la característica de la viscosidad con los cambios de la temperatura del aceite. Mientras menos cambia la temperatura, menos cambia la viscosidad, pues el aceite es mucho más estable. Los compuestos típicos de este modificador de viscosidad son los polímeros de tipo etileno-propileno, metacrilatos, estireno, dieno, hidrogenados. Y por último, en esta tabla, el herrumbrantes anticorrosivos, cuya función principal es prevenir la corrosión de la superficie metálica mediante la formación de películas o de neutralización de los ácidos producidos en el proceso de funcionamiento del componente y del aceite. Los compuestos básicos que formulan estos tipos de aceites son los sulfonatos, los fosfatos ácidos orgánicos y ésteres amina. Aquí vimos una segunda tabla sobre el resumen de funciones de aditivos y sus composiciones típicas, como son el caso del aditivo modificadores de fricción, la cual es su función reducir el coeficiente de fricción en condiciones de lubricación mixta o límite. Mixta es cuando hay contacto metal con metal en algunas oportunidades y el límite siempre hay contacto metal con metal. Eso ocurre generalmente al inicio o al finalización o la parada del equipo. Los compuestos típicos para este modificador de fricción tenemos los hidrocarburos de cadenas largas con funciones polares al extremo, ácidos alcoholes amidas y el grafito coloidal. Depresores de fluidez es aumentar la fluidez del lubricante a muy bajas temperaturas. Entre ellos tenemos los compuestos típicos son polimetacrilatos y los fumoratos. En cuanto a los antiespumantes, son la de facilitar el rompimiento de la burbuja de aire, el cual afecta la lubricación y favorece la oxidación del aceite. Entre los compuestos típicos que formulan estos aditivos está las siliconas y los metacrilatos. Tenemos a continuación, vemos el listado de todos los aditivos que hemos conversado y los tipos de lubricantes más comunes como son aceites de motor, transmisiones automáticas, aceites para engranajes automotrices, aceites de dos tiempos, engranajes industriales, turbinas, trabajo de metales e hidráulicos. En la tabla lo que hacemos referencia es al tipo de aditivos que debe formular o que debe utilizarse para la formulación de cada uno de estos aceites en aplicaciones. Los más aditivados son los que, como vemos allí, los de motor y los de transmisión automática. En esta lámina vemos ahora que la importancia de lo que es la formulación de un aceite y el balance que debe haber entre los aditivos. Sabemos que los aditivos y la función, una de las funciones principales del lubricante es proteger la superficie donde está trabajando, sobre todo la superficie metálica. En este caso, si hacemos una formulación no balanceada, agregamos aditivos no adecuados, o contaminamos el producto con aditivos externos no de calidad, entonces lo que tenemos es un desbalance. Este desbalance puede causar que el mejorador de fricción como aditivo mate a la función que cumple el aditivo dispersante o que el aditivo anticorrosivo evite que la función del aditivo antierrumbrante se ejerza sobre la función, sobre la superficie, o que el aditivo antidesgaste no llegue a un acuerdo con el aditivo detergente para hacer su función. Por lo tanto, es importante esta formulación que sea bien balanceada y bien dosificada. En definitiva, la manufactura de los lubricantes terminados no es más que, como decíamos en las AMIs anteriores, que es una mezcla de aceites básicos provenientes bien sea de bases sintéticas o de bases minerales provenientes del petróleo y de una serie de aditivos llamados paquetes aditivos. En ese potecito que vemos en la lámina podemos decir que el básico que está dentro de ese pote no llega entre el 75 a 98%, mientras que los aditivos pueden estar alrededor de 25 a 2%. Los paquetes aditivos usados en Venezuela son de tecnología de las grandes compañías internacionales en el área, como son el caso de Lubrisol, Oronite, Infineon, Afton Chemical, entre otros.
En esta lámina podemos ver el proceso que se utiliza para obtener los lubricantes terminados. Por un lado tenemos una serie de tanques con los básicos que pueden ser de origen del petróleo o provenientes del petróleo, y los que vienen de fuentes sintéticas o de procesos de síntesis del crudo o de otros productos que no son directamente crudos. Por el otro lado tenemos la serie de aditivos, paquetes de aditivos que se utilizan para la formulación de un producto terminado en particular, bajo ciertas características de su uso o de su fortaleza para una aplicación. Todo eso se va a hacer mezclado en tanques de mezcla, como vemos en el centro, bajo condiciones de control estricto de calidad y de temperaturas, presiones, cargas, etc. Al final se tiene ya el despacho, que puede ser en forma en granel cuando son grandes cantidades, o en las diferentes formas de envasados que se presentan, como son tambores, pailas, galones o litros. Una cosa que preocupa mucho a los usuarios es la compatibilidad de marcas de aceite. Cuando los técnicos y propietarios de vehículos tienen su marca favorita de aceites para motores, la elección se hace a menudo como resultado de la comercialización y las publicidades, así como de los comentarios de amigos, familiares y técnicos, sobre todo los técnicos mecánicos. Si su marca de aceite de motor no está cumpliendo con sus expectativas, entonces puede que desee cambiar de marca. Por ejemplo, algunos propietarios experimentan una menor presión de aceite con una determinada marca que con otras marcas de la misma clasificación de viscosidad de la Sociedad de Ingenieros Automotrices. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que los cambios de aceite son el mantenimiento programado más importante para un motor o cualquier componente mecánico. También es aconsejable comprobar el nivel de aceite regularmente y agregar aceite cuando sea necesario. De acuerdo con la norma SAE J357, todos los aceites de motor deben tener un cierto grado de miscibilidad, o en lo que equivale a ser compatibles con otras marcas que se venden de aceites de motor. Por lo tanto, cualquier marca de aceite de motor se puede utilizar siempre y cuando cumpla con los estándares de viscosidad de la Sociedad de Ingenieros Automotrices SAE y de los niveles de servicio API del Instituto Americano de Petróleo, los cuales recomiendan ampliamente los fabricantes de vehículos. A pesar de que muchas personas prefieren una marca en particular, asegúrese de que, de acuerdo con el API y la SAE, cualquier aceite de motor de marca importante puede ser utilizado. Seguidamente queremos compartir con ustedes unos buenos consejos en cuanto a lo que es la utilización de aceites terminados. Lo primero de ellos es no modificar la fórmula original. Por lo tanto, no es recomendable agregarle ningún aditivo a un aceite ya terminado. Si un aditivo se encuentra en el aceite en una cantidad mayor de la requerida, él impedirá que la acción de otros aditivos hagan su función. Efectivamente, un aceite lubricante elaborado correctamente con las cantidades de aceites básicos y aditivos determinadas en la formulación respectiva, tiene las cantidades exactas y necesarias de cada tipo de aditivo que requiere el aceite para el cual fue diseñado. Por ello, al agregarle algún otro aditivo, se altera su fórmula original, lo cual trae como consecuencia un desequilibrio en el conjunto de propiedades del lubricante. Y lo otro es no mezclar productos de distintas marcas, ya que estos han sido estudiados y obtenidos a partir de tecnologías diferentes entre sí, debido a la compatibilidad que podría existir entre estas otras marcas. Tales aceites pueden poseer formulaciones, métodos de procesamiento disímiles, por lo cual podrían derivarse efectos negativos sobre el mecanismo lubricado, generalmente por una inadecuada formación de la película protectora. En caso de que esto sea necesario, deberá consultarse con el fabricante del aceite.